Ya estamos aquí de regreso en Fórmula Financiera y está aquí con nosotros en esta mesa de trabajo el flamante presidente de ANAFAM, Dagoberto Cortés, quien está asumiendo el cargo precisamente como líder de este gremio farmacéutico en México. Bienvenido, Dagoberto, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Marco, muchas gracias. Ya no te habíamos visto ahora sí, fíjate, ¿no? Sí. En Canifarma te vimos, de ANAFAM te vimos, te volvemos a ver en Canafam, en fin. Así es. Sí, es una actividad de mucha continuidad, sobre todo porque los temas así lo requieren, pero justamente como ustedes lo mencionan, el pasado 26 de marzo entregué la presidencia de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica y ayer 15 de abril tomé nuevamente la presidencia de la Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos, ANAFAM. Así lo hiciste y precisamente ante la secretaria de Salud, Mercedes Juan, diste un discurso y planteaste los objetivos más importantes en los que te vas a enfocar. ¿Cuáles son esos objetivos y cómo los vas a buscar desarrollar? Porque tú eres un experto ya con varios años en el liderato en los distintos gremios del sector farmacéutico, en una administración como la actual, con una regulación como la que estamos viviendo actualmente. ¿De qué manera vas a llevar adelante estos objetivos que te pido primero los enuncies, por favor? Sí, mira, son básicamente 4 grandes líneas de acción las que vamos a trabajar ahora en estos 2 años que dura esta gestión de la presidencia de ANAFAM. En primer lugar, vamos a trabajar y vamos a continuar trabajando con el fortalecimiento y el robustecimiento de nuestra Agencia Sanitaria COFEPRIS. Eso es muy importante porque de la eficiencia de la COFEPRIS depende mucho la competitividad de la industria farmacéutica. Entonces, si nosotros tenemos una agencia sanitaria verdaderamente robusta, con un reconocimiento a nivel regional, con la confirmación de las certificaciones que ha recibido tanto por parte de la Organización Panamericana de la Salud como de la Organización Mundial de la Salud, esto automáticamente le concede a nuestros dossiers de productos una connotación de calidad y esto permite que haya un fast track, digamos, de alguna manera en el trámite del registro sanitario en los países donde anteriormente, por no tener esta robustez dentro de los lineamientos de acción de la COFEPRIS, pues teníamos muchos problemas y había ocasiones en que un registro sanitario en países de Centro y Sudamérica nos tardaba hasta 4 años. Hoy en día tenemos ejemplos constatables donde un registro sanitario nos tarda 60 días. Esto es importantísimo porque pues, es una llave que abre puertas internacionales y eso para nuestra asociación y para la industria farmacéutica en general establecida en México es una gran ventaja. Entonces, como primer término y tratando de priorizar como primer lugar esto porque de aquí emanan muchas otras cosas. En segundo lugar, un tema muy importante es el hecho de que queremos modificar la balanza comercial de la industria farmacéutica. Estamos sumamente preocupados porque quiero compartir con ustedes que de cada peso que exportamos, importamos 5 pesos. Entonces tenemos una balanza comercial sumamente negativa. ¿A qué se debe esto? A que el 85% de nuestras importaciones son materias primas para la fabricación de productos. ¿Esto por qué? Porque no tenemos en México una industria farmacéutica que fabrique sales y por lo tanto tenemos que importarlas. El tener que importarlas implica tener que pagar en dólares o en euros, con todo lo que esto implica, porque una modificación en el tipo de cambio pues significa una ruptura muy importante en la estructura de costos de los productos. Y esto no es ajeno a las consecuencias que puede tener para la población y para las instituciones, porque si una empresa realiza un convenio o firma un convenio con una institución de vender un producto a X peso y mantener el precio del producto durante todo el año, con una variación en el tipo de cambio, pudiera llegar a romperse seriamente la viabilidad financiera de ese producto y entonces automáticamente habría faltantes. Entonces, estamos ante una vulnerabilidad que nos preocupa mucho y ayer afortunadamente la secretaria de Salud, la doctora Mercedes Juan,
hizo eco de nuestras palabras y está consciente de esta necesidad. Pero fíjate que ahí, Dagoberto, perdón que te interrumpa, y es el segundo punto de Sí. ustedes, esta balanza comercial. Antes, si lo comentábamos en fuera del aire, teníamos esta industria, era farmacoquímica, ¿no? Farmacoquímica. Era la industria, sí había, estaba en Fíjate los que años sí, 80. en los sucedió? años 80, justamente a principios de los 80, había más de 100 empresas que fabricaban principios activos o materias primas para la fabricación. La apertura indiscriminada de las fronteras, la eliminación de los aranceles, hizo que de alguna manera los empresarios se fueran dando cuenta que salía más barato traer producto de China que mantener una planta de farmoquímicos aquí con todos los gastos que implicaba, pagando nóminas, pagando cuotas, pagando servicios, luz, agua. Entonces, poco a poco fueron desapareciendo estas empresas hasta el grado tal que hoy tenemos no más de 10 empresas que fabrican este tipo de materiales, y entonces esto hace que nosotros tengamos una producción local que significa solamente el 3% de las sales que utilizamos para la fabricación de los medicamentos. Entonces, el resurgimiento de esta empresa farmoquímica sin duda es uno de los grandes pilares de nuestra agenda, porque el no depender de terceros para la fabricación de medicamentos nos hace tener una industria mucho más sólida. Evidentemente, los precios, los costos de los productos bajarían y esto tendría un beneficio considerable y coyuntural tanto para las instituciones como para la propia población. Entonces, pero a ver, es un tema te importante. vuelvo a interrumpir, Dagoberto, porque ¿qué fue lo que pasó? Por lo menos hay que aprender de la historia, porque nos dijeron, y ese era el mensaje generalizado, tal vez no de todos los sectores, pero sí generalizado, en el sentido de que con la apertura se iba a lograr que tuviéramos lo mejor de donde se produjera y que tuviéramos aquí en México los suministros, los insumos más baratos se hubieran producido donde se hubieran producido. Y ahora es exactamente al revés. Ya que destruimos todo esto con la apertura, precisamente, que destruimos toda una parte del sector industrial farmacéutico, pues nos damos cuenta que sí lo necesitamos y que al producirlo aquí es más barato. ¿Por qué sería más barato y cuánto tiempo nos tardaríamos en construir pues todo lo que representa prácticamente una parte de una cadena de proveeduría? Pues mira, en primer lugar, sería más barato porque no dependeríamos de un tipo de cambio, 1. 2, tendríamos la oportunidad, porque la idea del resurgimiento de esta nueva entidad sería cumpliendo con los más altos estándares de calidad para que estas empresas pudieran no solamente atender el mercado interno, sino también exportar estos productos, estas sales, a otros lugares, lo que haría desde el punto de vista financiero mucho más viable la operación de estas compañías. Las empresas establecidas en México prácticamente fabricamos aquí el 73% de los productos farmacéuticos que consume toda la población de México. Entonces, tendríamos suficiente cantidad de producto como para satisfacer las necesidades casi al 100% de la producción de estas empresas. Entonces, pensamos que además tenerlas a la mano es importantísimo. Ustedes saben lo que significa tener que depender de un embarque que viene de Corea, de China, de India, de Japón, de Australia. Es verdaderamente un viacrucis a veces el estar esperando la materia prima y poder cumplir un compromiso que tenemos con las instituciones de gobierno. Entonces, a veces llegamos a situaciones sumamente drásticas que nos deshabilitan en muchas ocasiones. Entonces, consideramos que el resurgimiento de esta industria podría y debería de ser un elemento muy importante para darnos mucho más fortaleza desde el punto de vista de la viabilidad de la industria. Dagoberto, viene el reto de los biotecnológicos, es el gran reto de la industria farmacéutica. Sin duda. Es donde hoy si compras una empresa farmacéutica que trae biotecnológicos, bueno, es la de mayor valor, es la que más cuesta, es ¿cómo hacerlo en México? Tú estás representando hoy en día ya a los laboratorios mexicanos, ¿cómo hacerlo esto en México? Mira, sin duda alguna los productos biotecnológicos se han convertido en un elemento fundamental para el manejo y el tratamiento de las enfermedades crónico-degenerativas. Recordemos que la
el cambio que ha habido en la pirámide poblacional y por ende también en los elementos epidemiológicos hacen que hoy en día tengamos una gran cantidad de padecimientos que son las principales causas de morbimortalidad de nuestro país, cuyo tratamiento es a base de productos biotecnológicos. Hablamos de la hipertensión arterial, hablamos del cáncer, hablamos de la obesidad, hablamos de procesos infecciosos como es el SIDA, hablamos de enfermedades metabólicas, síndrome metabólico, en fin, una serie de elementos sumamente importantes, y la mayoría de esos problemas se atienden a nivel institucional. Y las instituciones pues cada vez tienen menos presupuestos. Por lo tanto, el surgimiento de los productos biocomparables, que son la forma genérica de los productos biotecnológicos, pues es muy importante, porque esto nos va a ayudar a que las empresas con el mismo presupuesto puedan comprar mucho más producto y poder atender así a un número mayor de la población. Pues se nos acabó el tiempo, desafortunadamente. Muchísimas gracias por la entrevista. Te felicitamos por la asunción de la presidencia. Muchas gracias, aprovechamos y me invitan a otro programa. Claro que sí, con mucho gusto.